Es como ahora, haceme señas. Y uno así lo saluda y le dice, hi, Nino. ¿Cómo estás? Hi, Nino, busquemos otro saludo. Es buenísimo. Ay, claro, hi, pero de hola en inglés. Claro, hi, Nino. Vos sos muy internacional, ¿vale? No, una que ve. Yo amo este espacio porque Sentires Neuquinos, esto que es para los nacidos en Neuquén, para los que eligieron Neuquén como lugar en el mundo y se asentaron, para aquellos que se fueron a estudiar y volvieron, para aquellos que no viven en Neuquén Capital, pero transcurren todo su día en Neuquén Capital. Y me encanta, Miriam, que compartamos este espacio. Vos que sos del centro de la provincia de Neuquén, ya llevaremos la capital a Zapala. Obviamente, en cualquier momento. En cualquier momento. Y hoy un gusto presentar a una colega nuestra. Ay, me encanta, aparte es una copada, es diosa, es así toda simpática. Un placer tener, una gran periodista con una carrera muy importante. Giselle Jensen, bienvenida al banquete. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, un gusto estar acá. Una de las tantas integrantes de Sentires Neuquinos. Así es, me invitaron a participar y bueno, la verdad que para mí también es un honor formar parte de Sentires Neuquinos. Porque Neuquén es una provincia que tiene una historia particular, tal vez como todas las provincias, pero en educación es especial. La historia de la educación de Neuquén es distinta al resto del país. Wow. Y eso sí, eso lo decían los inspectores del territorio cuando llegaban a Neuquén, allá por fines del siglo XIX. Ellos decían que Neuquén era una provincia distinta, que era muy difícil venir a Neuquén. Y de hecho, cuando venían los inspectores se quedaban 2 o 3 meses para poder recorrerla, por su geografía, su clima. Sí. Así que es distinto a Neuquén. Y por las distancias, ¿no? Porque hay provincias que hacen tuk, tuk, tuk y están enseguida en una localidad, en un pueblito. Y acá tenemos, ¿no? Todavía. Hay un trayecto, hay una distancia y es algo que se mantiene todavía hasta ahora. Sí, se mantiene. ¿No? Pero antes era distinto porque, bueno, ahora... digamos que en la mayoría, yo diría en el 98% de los casos, tenemos puentes para llegar a las escuelas, tenemos y caminos. Accesos, es cierto. Antes no había puentes, entonces nosotros nos vamos a encontrar hasta 1925, o sea, ya entrado varios años en el territorio de Neuquén, varias décadas de que empezó la educación, que ahora les voy a contar cuándo empezó la educación en Neuquén. Nosotros nos vamos a encontrar con informes de inspectores y fotos en los monitores de la educación. El monitor de la educación era el órgano oficial del Consejo Nacional de Educación. Fue una revista que fundó Sarmiento, creó él, y salió durante muchos años. Se suspendió en la etapa del gobierno peronista y después continuó. En esa revista se muestran fotos de cómo eran las escuelas. Y bueno, y de ahí sacamos muchos datos para hacer la base de historia de las escuelas que está en el Consejo Provincial de Educación, el CEDIE. Hay una base que se llama Base ISTO, que contiene, es la única base que tiene toda la historia de las escuelas de Neuquén. Y eso es acceso público, uno va a lo que... Uno puede ir acceder por online, o también podés ir al consejo y pedir que te den datos en el CEDIE y te dan datos de la historia de la escuela. Wow. Y yo les decía que bueno, que esto de la falta de camino se refleja en el año 1925, por ejemplo, hay informes y fotos de chicos que cruzan con tirolesa los ríos. Sí. Y en botes o a nado, porque no había puentes, no había caminos y era muy difícil llegar. Entonces es difícil. Y la primera escuela de Neuquén, ¿saben dónde funcionó? No. La primera escuela de Neuquén funcionó en un fortín. En un fortín. Tenemos imágenes para compartir. Esa es la escuela de Barrancas. Esa es la de Junín o San Martín, si no veo bien acá. Esa es la escuela de Vilumagín, ahí van los docentes y los alumnos en bote cruzando. ¡Wow! Claro. Sí, eso es Vilumagín. Esa escuela es de 1898. Y ahí está la escuela de los fortines, esos son los fortines. Fortín Ñorquín, Fortín Codigüe.
En el Fortín. ¿Por qué había una escuela en un Fortín? Eso. Porque cuando Lascuaga llega, él venía de Carmen de Patagones con toda su delegación, con su gente, que para fundar la capital de Neuquén, que iba a ser Campana Maguida, y no fue Chosmalal. Pero él llega a Ñorquín. Antes de llegar a Ñorquín, llega a Codigüe. Codigüe está cerca de Las Lajas. Cuando llega a Codigüe tiene que quedarse por el clima, el frío, había muchísima nieve. Entonces se queda ahí y hay docentes que ya cuando llegaron a Carmen de Patagones dijeron, esto no es para mí, me vuelvo. Claro. Y se volvían. O sea, no es que la gente estaba desesperada por venir a Neuquén. Nadie quería venir a Neuquén, dijo Raone en una oportunidad que lo entrevisté. Mire, dice, nadie quería venir. Y tenía razón, nadie quería venir. Por esto que les digo, porque era muy difícil la geografía, claro, el frío, la gente no tenía la ropa adecuada. De hecho, bueno, en Codigüe los maestros que venían, los 2 o 3 que venían, llegaron enfermos. Claro. Bueno, entonces cuando Lascuaga se sigue para Ñorquín, allá por el mes de julio, agosto, se va solo, sin maestros. Se va con la delegación que venía, que no iba ningún maestro ya. Entonces cuando llega a Ñorquín se encuentra, en Ñorquín había una escuela en el Fortín de Ñorquín, porque era una línea de fortines. Todos los pueblos, las poblaciones que están ahora, si bien había gente antes de la campaña militar y durante la campaña, en realidad no había escuelas y no había muchos lugares fundados, no había muchos parajes, no existían, se crearon después. Es decir, las escuelas se crearon en la línea de fortines. Y Neuquén, la historia de Neuquén es la historia de las escuelas, porque la escuela fue la segunda institución que llegó con el ejército. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Fortín Ñorquín, cuando llegó Lascuaga, había una escuela y había un maestro, que era un cabo del ejército, que se llamaba Pedro de Marchi. La escuela la había levantado de Marchi con Robert, que era un oficial, a pedido de Paz, que era el jefe de la brigada. Entonces, lo primero que veo Lascuaga cuando llega es que el trato, y lo escribe él en su libro copiador, no le gustaba el trato que tenía de Marchi con las niñas. O sea, no sabemos bien qué habrá visto él, pero de hecho claro, no le gustó, no era el adecuado. Entonces, estamos hablando. Claro, estamos hablando hay que ubicarse, como yo siempre digo, en la historia, ¿no? En la época. Tal vez, y digo tal vez porque no lo sabemos, tal vez hoy estaríamos hablando, no sé, de maltrato, de un problema de género, exacto, ¿no? En ese momento Lascuaga le pide a De Marchi que se vaya a la escuela, no olvidemos que él era el gobernador. Claro. Y lo sacan de la escuela, que ya lo había reconocido incluso el Consejo Nacional a De Marchi como encargado escolar, porque él dio clases, le daba clases a 60 niños. Y bueno, Lascuaga pone en su lugar a Desideria Landestoy, que era una persona que tenía era una adolescente, Desideria, que tenía a su familia en Ñorquín. Y cuando él se va a Chosmalal, se lleva a la escuela y se lleva a Desideria. Me voy con el equipo. Con todo, dijo. Sí, Desideria se va con él. Y veamos que Desideria era una adolescente. Claro. Es decir, hoy, entonces, también, si tendríamos que hablar, tendríamos que decir, bueno, ella tendría que seguir en la escuela. Exacto. Pero no había escuela media. Y no. Ella sabía, además ella no era maestra, era idónea. Los maestros en ese momento sabían leer, escribir, sumar, sabían lo básico y no eran maestros porque oficiaban de maestros, pero en realidad eran idóneos, no tenían el título. Y bueno, se va a Chosmalal y ahí en Chosmalal funda la escuela. Entonces Desideria va con Petrona, que es la hermana, y ahí con ella después Petrona es la que va a ser la primera biblioteca escolar
en Neuquén, que va a estar a cargo de ella. Pero los maestros, volviendo al tema de los maestros, los primeros maestros con títulos empezaron a llegar a Neuquén con la llegada del tren. Con el tren. Porque aparte, de verdad, ¿quién quería venir? Porque no era solo las distancias, el clima, los caminos. Los caminos, las eran... escuelas. Miren, si hablamos de los edificios, ¿cómo eran las escuelas? Bueno, con las imágenes que nos compartiste... Las escuelas eran chozas. Eran chozas. Miren, eran chozas no solamente en la época del Fortín Ñorquín, siguieron siéndolo. Yo tengo acá, les voy a leer un pedacito de lo que decía Alemandri. Alemandri era un inspector del territorio. Dice, bajo los azotes del hambre y del frío, enclaustradas entre montañas que asemejan enormes catedrales con sus torres afiladas, donde los vientos sintonizan sus gélidos cánticos de miseria, se ocultan las comarcas neuquinas. Y escuchen esto, dice, la escuela ha llegado a sus chozas de adobe y barro, para vincular a sus habitantes, que parecen más bien legionarios de la pobreza y la amargura, con las manifestaciones de la civilización y el progreso. Así de duro era Alemandri. ¡Wow! No, y sigue después, habla de las enfermedades de los niños. Pero bueno, era la forma que tenían de expresarse también los inspectores, que se basaban mucho en la ley 1420, ¿no? Que era la ley de educación. Y que sigue vigente. Tuvo algunos de sus cambios, es increíble. Sí, tuvo muchos cambios y hay otras leyes, ¿no? Pero siempre se discutió muchísimo para hacer las leyes de educación, y la ley 1420 no fue la excepción. Es una ley que fue muy importante, sobre todo, bueno, para territorios como Neuquén, que muchas cosas de esa ley no pudieron aplicarse acá, como fueron los edificios, porque si nosotros vemos los edificios escolares que había en otras provincias, como en Buenos Aires, qué sé yo, el edificio de la Escuela Roca, nada más, que se hizo en 1903, vos decís cómo. Pero no, realmente no había ladrillos en Neuquén, y no había cómo abstraerlos tampoco. ¿Cómo hacías para hacer una escuela como la escuela Presidente Roca en Neuquén? No se podía. Entonces, la ley de educación es una ley muy buena, pero una ley que quedó muy grande para muchos lugares, como por ejemplo nuestra provincia, que necesitaba alquilar chozas. No se construían, se alquilaban las chozas, las casas, y muchas de las personas que aún en 1922, cuando viene Alemandri, que en 1922 es un año que se fundan muchísimas escuelas que tienen hoy 100 años. Bueno, en esas escuelas a las que iban los maestros y vivían también. Claro. Porque ellos vivían en el mismo lugar, sin calefacción, en muchos lugares sin vidrios. Eran casas que muchas veces la gente donaba. Claro. La gente decía, yo me voy y cedo mis 2 habitaciones, como lo podemos ver acá en el informe de Alemandri, que más adelante lo menciona, para dar lugar a la escuela de Tierras Blancas o para dar lugar a tal escuela. Era impresionante, pero la gente quería que haya educación. Qué bueno, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Qué importante. Sí. Y los gobernantes que estaban en ese momento, o quienes estaban al mando del territorio neuquino, ¿cómo era la relación con los que venían de afuera? O sea, ¿se abrían las puertas, pedían por favor que enviaran docentes? ¿Cómo era esa cuestión, Giselle? Bueno, sí. Bueno, el primer gobernador fue Olascuaga. Sí. Olascuaga, y bueno, después también otros como Rawson, por ejemplo, que también le pedía al Consejo de Educación, y los gobernadores del territorio, cuando venían los inspectores, interpelaban a los inspectores y les pedían
les pedían bancos, les pedían mobiliario, les pedían edificios. Había que aprovechar las visitas porque no venían todo el tiempo. Exactamente, había que aprovechar las visitas porque no venían todo el tiempo. Y cuando venían, cruzaban el territorio de Neuquén con mucha dificultad. Es muy interesante leer la revista El Monitor, porque ahí podemos ver y podemos leer muchas cosas que sucedían en el territorio, y era difícil. Pero los gobernadores sí, los gobernadores pedían. De hecho, los inspectores y los gobernadores tenían que trabajar juntos por muchas cosas. Primero, por la policía. Pedían más policía de territorio. ¿Por qué? Porque la policía que asista a la escuela. Porque muchos niños no iban a la escuela. Y la ley 1420 decía que era obligatoria la educación. Claro. Entonces, ¿por qué no iban a la escuela? Bueno, porque había mucho trabajo infantil. Claro. Muchos de ellos trabajaban con los padres. Hoy sería trabajo infantil. Claro. En ese momento no era trabajo infantil. Era algo común, cultural. Los chicos trabajaban en las chacras con los padres. Muchos espantaban los pájaros para que no se coman las semillas. Entonces, o se iban en las veranadas, en las invernadas, porque también eso es un tema que el inspector se dio cuenta, el inspector Raúl Bedías, que fue el primer inspector de los territorios y el jefe de los inspectores, se dio cuenta de esta situación. Entonces creó las escuelas ambulantes para ayudar en las veranadas y en las invernadas. ¿Qué? Que nosotros en Neuquén, después cuando tuvimos el programa de MER, en el 82, se crearon las escuelas móviles. Es muy interesante la historia de las escuelas móviles y la gente que trabajó, porque aún en 1982 había niños que no hablaban el español. Claro. Y tuvieron que enseñarles a hablar porque hablaban el mapuche, el idioma mapuche. Entonces, bueno, tuvieron que enseñarles a hablar el español. Entonces, imagínense los desafíos que tuvieron los docentes que vinieron. El frío, el viento, la barrera idiomática, las costumbres, el ir y venir por la cordillera, porque la cordillera antes no era un límite. Claro. Entonces había mucha interacción con Chile y había muchísima cantidad de chilenos, había más chilenos que argentinos viviendo acá, en la zona de Chosmalal, en el norte. Claro. Y había un analfabetismo del 80%. Altísimo. Esa era la lucha que tenían los inspectores del territorio, porque había censos que ya se hacían y se sabía cómo era el tema del analfabetismo. Esos eran los desafíos que tenían los docentes, con título y sin título, que estaban en Neuquén. Fue una época difícil, muy complicada, y había que ser muy patriota para estar en esa época, para estar en Neuquén. Sí. Tengas la actividad que tenga la persona, ¿no? Exacto. Sea maestro, niño, porque los niños también hay que recordarlos, porque ellos también sufrieron la falta de una educación tal vez que le dé más calidad de vida. Claro. Pero bueno, era así. Hasta para aprender, como nos contaban por ahí los abuelos, ¿no? Cuando decía que los niños tengan educación y estén alfabetizados, hasta para aprender, porque hoy hablamos de trabajo infantil y pero antes, como bien lo dijiste vos, Gis, era moneda corriente, hasta para aprender a poder cobrar y mirar los billetes, también, si era lo que les correspondía, o sea, iba hasta las fibras muy profundas, o sea, no era solo poder leer un libro, era poder entender el horario de un tren. Por eso el maestro o la maestra era una autoridad. Total. Entonces, cuando alguien tenía un problema, qué sé yo, de salud, ¿a dónde iba? Porque recordemos que no había médicos en Chosmalal. A ver, al maestro. ¿A dónde iba? Iba a la escuela. Claro. Porque en la escuela había una maestra o alguien que podía orientarlos.
Sí. tenía que escribir una nota. ¿A dónde iba? A la escuela. A la escuela, claro. Y por ahí también de gente, ¿no?, que nacía en estos lugares o en estos parajes, comunidades, y que no conocían otro lugar, ¿no? No conocían otro lugar. Y muchos se murieron no conociendo otro lugar. Claro. Y hasta en 1982, cuando yo te hablaba de las escuelas móviles, que fue un programa que hizo Neuquén, de llevar la escuela a los parajes, había lugares en la zona de Aluminé, donde los chicos nunca habían salido de ahí, no conocían Zapala. Claro. Sí. No conocían Zapala. O sea, lo llevaron al dentista, habían hecho un convenio con Gendarmería, los llevaban al dentista para que Gendarmería los atienda. Claro. Y los trajeron a Zapala y de Zapala los trajeron a Neuquén y para ellos era algo grandioso porque nunca habían salido de su lugar. Y hablamos de educación primaria. De educación primaria. Yo pude hacer la educación primaria, que fue la que investigamos, pude hacer y la que trabajé. Y esto nos llevó muchos años. Yo en realidad para hacer la historia de la educación media tendría que estar unos 15, 20 años más. Sí, más o menos, ¿no? Como para empezar. Claro, porque no es, corroborar cada dato que uno recoge, acompañar con testimonios orales y acompañarlo con fotos o con documentos fotográficos, ir a los archivos. La historia de Neuquén, de las escuelas del territorio, no está en Neuquén, porque son muy pocos los libros históricos que hay realmente, y hay más escuelas que han perdido sus libros históricos. Claro. Perderle esa identidad, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? De la interacción entre, por un lado, educación, la parte política y después la parte también institucional, por este caso de Gendarmería, del Ejército. Sí, sí. Porque ellos sí tenían acceso para llegar, por ahí, bueno, por la misma labor y función que cumplían. Y pasa hoy todavía. Si vos te vas a la escuela de Pichi Neuquén, que queda allá en el norte, en el límite con Mendoza arriba, vos tenés la escuela y Gendarmería. Es todo lo que hay. Entonces, cuando fui hace unos años a esa escuela, que fui para el cierre escolar en mayo, porque es una escuela de septiembre-mayo, por la nieve. Sí, claro. Entonces, las maestras habían invitado a los gendarmes y ellos decían que se prestaban desde las papas, las zanahorias, si faltaba, y también se pasaban a veces películas o música, Claro. porque están solos. Y si necesitan un enfermero, van al enfermero de Gendarmería, Claro. porque la escuela no tiene. Entonces, el apoyo y, digamos, la convivencia entre las instituciones en esos lugares, siempre, desde que se inició la escuela, siempre fue así. Ay, Giselle, qué ganas de... Bueno, cómo se nota que es periodista, cómo maneja el tiempo. Qué linda historia. Toda esta investigación que hiciste, ¿dónde la podemos? Porque realmente, primero que te tenemos que invitar todo el año, todos los días. Sería un lujo. Yo vengo todos los días. Me Sí, encanta a mí hablar de la educación, de la historia de la educación. Pero aparte está buenísimo para también hoy valorar un montón de cuestiones más que tenemos en el 2024. Todo este material, ¿dónde lo podemos leer, compartir? Bueno, este material hay que hacer un caminito que si ustedes quieren lo podemos anotar. Un día yo puedo venir y podemos filmar en una computadora cómo llegar, porque no es fácil llegar a la base, pero les explico cómo se hace. Sí. Ustedes tienen que entrar al CEDIE Neuquén, que es el Centro de Documentación e Información Educativa. ¿Neuquén NQN o todo escrito? No, CEDIE Neuquén. Pongan CEDIE con C, C-E-D-I. Neuquén. Latina Neuquén, CEDIE. Ahí se van a encontrar que es con una página que dice bibliotecas, ¿no? Sí. Es la biblioteca del Consejo también. Bien. Ahí hay una biblioteca, está legislación. Es un centro de documentación e información educativa. Entonces tienen que buscar catálogo en línea. De catálogo en línea tienen que ir a información o configuración avanzada. Bien. Y ahí en configuración avanzada le hacen un clic
y van a salir un montón de iconos. Esos iconos, uno de ellos dice historia de las escuelas primarias. Tienen que tildarlo. Y donde dice búsqueda o palabra clave, tienen que poner, por ejemplo, si es la escuela 2, tienen que poner 002. Ah, bien, todo con 3 cifras. Si es la escuela sí, pueden poner Neuquén, pero no se olviden de tildar el símbolo de la escuela, porque les va a traer todo lo que haya de Neuquén en el consejo. Entonces, ponen la palabra clave, pueden poner Neuquén, les va a traer todas las escuelas de Neuquén Capital, o que dice Neuquén, Chosmalal, Curileubú, bueno, o si no ponen, por ejemplo, 327, que es la escuela más antigua, y les va a traer la historia. Ñorquín les va a traer la historia del Fortín, que hemos estado hablando. Perfecto. Y hay fotos también. Ay, Dios mío, mirá, no puedo creer. Y llegamos hasta las 11. Ya la tenemos a Pau de Candia con las noticias. Gise. Tengo para hablar 6 horas más. ¿Viste? No, pero sin lugar a dudas. Pero gracias por la primera de tantas visitas que vas a hacer. Bueno, Claro que sí. Como integrante de Sentidos Neuquinos y como periodista, colega y amiga de la casa, también invitada a Bienvenidos al Banquete. muchísimas gracias, chicas. Es muy interesante el programa que ustedes hacen. Ay, gracias. Así que sí, porque además es un programa fresco que no tiene, no es un programa cartonado. Y creo que eso es lo que le llega a la gente, ¿no? Giselle parece que eso Jensen es. con nosotros, le aplaudimos fuertísimo. Gracias. Y redes sociales utilizaste, contactás con la gente antes de cerrar, antes que Pauli venga y me diga la temperatura en la ciudad. Tengo ¿no? una página, ¿Cómo se llama? Historia de las escuelas neuquinas. Me encantó. Historias de las escuelas en Facebook. Historia de las escuelas, sí, de Neuquén, sí. Bien. Y es una página. Bien. La vamos a recontra promocionar, te vamos a leer y vas a estar invitada un montón de veces. Bueno, muchas gracias. Muy Gracias a amable. vos. Me he sentido muy bien. Ay, nosotros te queremos ya en el equipo. Viene Pau de Candy y las noticias. De 10 a 12, bienvenidos al banquete.